Negocio. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchos de ustedes quizás siguieron esta visita que hizo el presidente Pedro Castillo a la ciudad de Chiclayo. Motivos humanitarios lo llevaron a solidarizarse con los padres de la pequeña de 3 años, que continuamos todos y así nos vamos a quedar en indignación por el espeluznante delito cometido que ya aceptó el autor y que ya está cumpliendo prisión preventiva. Durante esta visita, el presidente Castillo se compromete y lo anuncia a la prensa que va a proponer una ley donde entre en vigencia la castración química. El presidente Castillo lo dice en la ciudad de Chiclayo y desde entonces lo replica su ministro de Justicia, el doctor Chero, cada vez que puede, que pasado mañana miércoles en Consejo de Ministros van a ver el proyecto de ley que ya lo tiene redactado, que ya lo tiene listo para pasarlo al legislativo y que se apruebe, lo dice el señor Chero, casi de manera sumaria, la castración química. La castración química, finalmente, como todo en la vida, tiene un costo. Se entiende que son 800 soles por vacuna, no está actualizado el monto, pero vamos a quedarnos por debajo. Y que tiene que ser una vacuna al mes. Y lo que hace es inhibir la libido. No desaparecer, pero atenuar el deseo sexual de quien es vacunado. Es necesario una vacuna al mes. Deberíamos hacer juntos, con la ayuda de nuestros celulares, no lo podría hacer a mano alzada, y ustedes podrían hacer el ejercicio con nosotros y calcular si hay 10.000 presos por violación en nuestros penales y le aplicamos una dosis mensual a cada uno, ¿cuánto va a gastar el Estado en esta medida que no es preventiva y que no va a beneficiar en lo absoluto a las víctimas? Le ocasiona un gasto al Estado e insisto, no estamos haciendo nada por educación y por prevención en materia de salud mental, en materia de educación sexual. ¿Por qué el presidente Castillo, si suelta esta idea en la ciudad de Chiclayo, luego viene siendo respaldada por el ministro de Justicia, anuncia enfáticamente que pasado mañana se va a ver en el Pleno del Consejo de Ministros y en paralelo escuchamos al cardenal Barreto, que sale de una reunión con el presidente Castillo, obviamente su fuente es el presidente Castillo porque se ha reunido con él, y también con el presidente ejecutivo del Acuerdo Nacional, y lo dice basándose en la conversación con Castillo, que van a cambiar a los ministros, que hay un cambio de ministros y que se tiene que salir de la crisis, y el cardenal Barreto, con la prudencia que lo asiste, explica también, insistentemente, que ve a nuestro país como en cuidados intensivos y que para salvarlo han tenido a bien hablar, de hecho, definitivamente, que la fuente es Castillo, de un cambio de gabinete. Entonces, si se viene un cambio de gabinete como lo ha anunciado el propio Castillo, digamos a través del cardenal Barreto, ¿por qué el miércoles van a ver este proyecto de ley que otra vez nos pone al descubierto en nuestras precariedades de prevención? En política penitenciaria desfasadísimos en el tiempo. En materias de educación sexual estamos en nada. Entonces, ¿por qué la salida tan populista de aprobemos la castración sexual? Realmente, cada día siento que perdemos más el norte. No es que estemos sin brújula, sino es que ya estamos en un caos absoluto. Lo que nos repiten hasta el cansancio los especialistas, por ejemplo, en materia de desactivación de conflictos sociales, que nunca debe ir un presidente del Consejo de Ministros a negociar, y tiene absoluta lógica, porque inmediatamente se quedan sin un interlocutor para continuar las negociaciones. ¿A dónde estuvo el presidente del Consejo de Ministros hoy? En Cusco. ¿Qué hacía? Negociaba con los líderes sindicales que han paralizado Cusco. Y el que no acató el paro fue apedreado y violentado. Entonces, no se entiende hacia dónde vamos. Realmente lo que se pedía a nivel técnico era
vuelvan a implementar las unidades de desactivación de conflictos sociales en energía y minas, en transportes y comunicaciones, en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Se ha hecho? No. ¿Se insiste en medidas populistas? Sí, tenemos esta, la castración química, que es un absurdo. Otra vez, después de hecho el ejercicio a mano alzada, lo que le costaría al Estado implementar esta norma, hagamos el ejercicio de sentido común. El violador, el depredador sexual, protagonista de esta escalofriante noticia que nos vino desde Chiclayo y que nos tiene merecidamente ocupándonos del tema, ha admitido los delitos y ya está en prisión preventiva. ¿En qué cambia su situación si dentro de un penal no hay menores de edad gastando el Estado vacunándolo todos los meses? ¿Cuál es el efecto? Realmente es desconcertante lo que está pasando. Sin embargo, escuchamos insistentemente defender este proyecto de ley que el señor Chero insiste se verá el miércoles y que lo pasarán al legislativo. Realmente, bueno, vamos con nuestra primera invitada. Gracias por estar con nosotros. Tenemos a Katy Ugarte. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Sí, señor periodista? Sí. Buenas noches, señora Ugarte. Le he escuchado atentamente sobre este tema, a las cuales el Ejecutivo está presentando esta iniciativa para que nosotros lo tengamos que debatir en el Legislativo. Haremos este análisis. Uno, porque hay muchas propuestas. El pueblo también pide la pena de muerte. Por otro lado, tenemos ya las leyes de la cadena perpetua, a las cuales hemos visto en estos últimos años que violadores han sido absueltos producto de la corrupción. Es así que el sistema de justicia prácticamente ha perdido la credibilidad de las madres del Perú. Y bueno, es una de las propuestas que está llevando adelante el Ejecutivo. Yo creo que hay que analizarla. Congresista, le vuelvo a agradecer por acompañarnos esta noche y hemos recordado que el propio presidente Castillo en la ciudad de Chiclayo propone este proyecto de ley de castración química y es respaldado, obviamente, por el ministro de Justicia. Pero en el 2018 se propone lo mismo. Ahí está, usted lo puede revisar a disposición de todos nosotros, que se tuvo finalmente que archivar la propuesta de castración química. No dio resultado, no prosperó. ¿Por qué insistir en algo, y eso lo quiero reflexionar con usted, por favor, que le ocasiona un gasto al Estado, no nos lleva a una cultura de prevención y finalmente el violador, como usted ha dicho, podría ser condenado a cadena perpetua? Eso sí está en el Código Penal. Una vez que es privado de su libertad en un penal, ¿para qué se le va a vacunar todos los meses? ¿Usted me lo puede explicar, congresista? Yo no termino de entender por qué este absurdo, por qué este despropósito. Bueno, es una propuesta, ¿no? Yo creo que hay que analizarla, por eso está el legislativo para analizarla, para ver de qué manera favorece o no favorece al pueblo peruano, o de lo contrario también la rechazamos. Pero estamos analizando algo de sentido común juntos en este momento. Vamos a suponer... Pero siendo reales en el momento, tenemos en el Código Penal donde la cadena perpetua debería de ser efectiva, pero sin embargo el sistema de justicia es el problema en el Perú. Es por eso que los violadores prácticamente salen en libertad. Se compran jueces. Estamos de acuerdo, hay mucho por hacer en el Poder Judicial, muchísimo, estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué irnos a implementar una ley de castración química que no es preventivo y que finalmente el depredador, el violador, como querramos llamarlo, ya está privado de su libertad y no está rodeado de posibles víctimas? Entonces hay que implementar que la ley, por ejemplo, de la cadena perpetua realmente sea dada pues por el sistema de justicia transparentemente. Evitemos ya este sistema de corrupción a las cuales tantas niñas han sido violadas, pero han sido absueltas justamente por este sistema corrupto. Entonces, ahí tenemos un trabajo muy arduo donde se propondría en este aspecto cambios, tal vez, en tener que ser más rígidos en este aspecto. Pero
¿Qué Pero tiene yo creo que que ver se tiene el que lado analizar. corrupto, que definitivamente existe y está por enmendarse siempre, en el funcionamiento del Poder Judicial con la castración química, que está proponiendo el presidente Castillo y que es respaldada por el ministro de Justicia con insistencia y ha dicho que se va a ver pasado mañana en Consejo de Ministros? ¿Por qué no entramos a Bueno, un debate que usted lo está planteando en este momento, que es bastante sensato? ¿Quién ha olvidado el audio del señor Inostroza en conversación telefónica diciendo qué hacemos con el violador? ¿Le bajo la pena o lo dejo libre? Esa es la evidencia de que el Poder Judicial evidentemente en ese momento estaba podrido y no sé qué tanto lo hemos podido enmendar. Pero ese es un tema imperativo al mismo nivel de la castración química, congresista. Claro que no, nosotros ya tenemos el código penal, pero sin embargo es una propuesta, ¿no? Como le vuelvo a decir, lo analizaremos en el Congreso de la República. Yo creo que ahí también es otro poder de las cuales vamos a tener que ver cuáles son las consecuencias y cuál sería la finalidad de esta propuesta que nos va a enviar el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que es bueno, para eso estamos en el Legislativo. ¿Qué le encuentra de bondadoso al proyecto de ley de castración química propuesto por el presidente Castillo? ¿Cuáles son las ventajas de este proyecto de ley? ¿A dónde nos va a conducir? Por una parte, claro que va a haber un gasto económico. Por otra parte, también de esta manera a los violadores se le va a tener que inyectar mensualmente, ¿no? Esas inyecciones para que estas personas no sean proactivas. Entonces, de esta manera ellos lo verán, ¿no? Que se va a solucionar este problema de violación. Pero por el momento yo creo que no hay que juzgar, sino hay que hacer este análisis técnico-legal. ¿Realmente va a dar resultados esto? Yo creo que es importante ese trabajo que esperamos que en el regreso después de nuestra semana de representación nosotros también analicemos. Insisto que analicemos juntos con las personas que nos están viendo tan generosas, que tenemos, por ejemplo, un caso que justificadamente nos tiene en indignación y no nos vamos a quedar solo en este estado. Tiene al autor detenido en el penal de Pixi del departamento de Lambayeque, 9 meses de prisión preventiva. ¿Para qué le van a poner una vacuna si es que estuviese aprobado el proyecto de ley de castración química? ¿En qué cambian las cosas? ¿Por qué no invertimos ese dinero en cultura preventiva, en educación sexual? Y por ello hay formas tal vez de tener que erradicar esto, porque la educación es tan importante, implementar estos aspectos en la currícula, inclusive desde los hogares, porque lo que más se produce estos actos de violación son en los hogares. Entonces yo creo que acá necesitamos un trabajo correlativo, mutuo, tanto con el ministro de Educación, hacer escuela de padres. Hay mucho que hacer en el aspecto educativo, pero sin embargo analizaremos y veremos también de qué manera esto va a dar una solución o va a ser un gasto para el Estado. Esto tenemos, creo que, realizar una tarea conjuntiva a nivel del Ejecutivo con el Legislativo. Es importante esta propuesta, pero sin embargo hay que analizarla. Usted me parece que ha dado en el centro del blanco, congresista Ugarte, porque los estudios revelan que hasta en un 70% el abusador está dentro del núcleo familiar o dentro del núcleo social y persuade a la víctima a que se mantenga callada bajo todo tipo de amenazas. La víctima no habla y si es un menor de edad lo tiene amedrentado. Entonces, si ya hay diagnósticos previos de dónde habita el depredador, ¿por qué no ir a lo preventivo, a una campaña de educación? ¿Y por qué insistir, con mensajes desde el Ejecutivo, que yo también le agradecería me explique, en poner encargos estratégicos a personas que tienen antecedentes de violencia familiar, como fue el caso del presidente del Consejo de Ministros, Valer? Denuncias por agredir a la esposa y a la hija. ¿Cuál es el mensaje del Ejecutivo a la ciudadanía si finalmente queremos cambiar radicalmente nuestra relación basándonos en el respeto y de pronto en cargos estratégicos, personas con antecedentes de violencia familiar? Yo creo que este aspecto ya ha sido más que todo
dado a conocer a todo el pueblo peruano que la convivencia psicosocial, emocional que viven los hogares hace mucho el trabajo comunicativo de hijos a padres para poder encaminar estos problemas que hay en los hogares, el trabajo que hacen los padres que salen padre y madre a las calles y el hijo a veces se queda en manos de familiares, que ahí se producen estos problemas. Ahí se debe trabajar con mucha intensidad, tanto en el sector educación como en otros sectores. De esta manera podríamos erradicar. Es una de las propuestas. Yo sé que van a salir muchas más trabajando tal vez en mesas de trabajo, pero sin embargo todavía no se ha aprobado. Entonces hay que analizarlo y hay que ver de qué manera podemos buscar también otras soluciones. Ahora, mencionaba que entendemos poco sobre el anuncio que ha hecho el cardenal Barreto, obviamente teniendo como fuente al presidente Castillo, que viene un cambio en el gabinete y este gabinete va a debatir pasado mañana la ley de castración química. ¿Hay cambio de gabinete? ¿No hay cambio de gabinete? Si se cambia el gabinete, ¿para qué debatir una ley de esa naturaleza? Ya inclusive otras bancadas y también se le ha pedido al presidente que tenga que hacer este cambio de gabinete. Seguramente ya lo está evaluando este aspecto porque se necesita oxigenar, no con ello, con el afán de tener que desestabilizar a los ministros. Lo que queremos es la gobernabilidad y también que tengamos ministros que realmente emitan resultados en su trabajo a corto, a mediano y largo plazo. Entonces, esta evaluación lo hace el presidente. Para finalizar, ¿cree que en este nuevo gabinete del que ya se habla, teniendo como fuente al presidente Castillo, y usted lo acaba de corroborar, habrán más mujeres en los ministerios? Se supone que está viendo la paridad del presidente, porque hemos visto que hay muy pocas mujeres en este gabinete. Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, el presidente estará evaluando qué cambios va a realizar en cuanto a estos ministerios. Es saludable, sí, pero sin embargo yo creo que tenemos que encaminar la gobernabilidad en nuestro país. La gobernabilidad por encima de todo, que el día de hoy he estado en el Cusco, en esta movilización regional a las cuales hemos llegado a acuerdos muy importantes y se sigue encaminando un gobierno concertador, comunicativo, para poder escuchar a las mayorías los problemas que tenemos en cada región. Pero finalmente el trabajador tiene la potestad de paralizar 4 aeropuertos, entonces las negociaciones no sé qué tan eficientes están siendo porque paralizan al país cuando ellos lo deciden. Me parece que la unidad de desactivación de conflictos sociales en algo está fallando y nos han dicho personas que han estado en esos cargos que se han desactivado estas unidades claves. Porque finalmente si están dialogando, pero después de paralizar 4 aeropuertos, después de paralizar la carretera central, la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y enlutar a 6 familias, obviamente el descontrol, el desgobierno continúa sobre la mesa, congresista. Mire que en la región Cusco y en las regiones que escucho, lo único que piden es el cambio de constitución, el cierre de Congreso, hay que decirlo así. Tanto así nos hemos desacreditado por las constantes prácticamente que piden la oposición, vacancias, renuncias, y esto ha debilitado. Yo le recuerdo otro pedido de la ciudadanía que fue público, que el presidente no se rodee de los dinámicos del centro. ¿Escuchó usted a la lideresa de Tarma que le pidió eso en el Coliseo Huanca al presidente Castillo? Es necesario que tenga que limpiar la casa del presidente. Nosotros también como bancada se lo hemos dicho, que aquí tiene que entrar técnicos que realmente conozcan el trabajo, asimismo personas que tengan que resolver los problemas, ayudar a la gobernabilidad del país, asesores y todo ello. Se supone que esto está evaluando, porque ya no podemos cometer más errores en este aspecto como nos los ha pedido no solo la oposición, también los gremios, las organizaciones, que siempre está viajando a las regiones el presidente de la República. Congresista, gracias por acompañarnos esta noche.
Katy Ugarte, de la bancada de Perú Libre y ex ministra de la Mujer. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Más adelante estaremos conversando con la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, y también con Yedi Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.